Parceros y parceras de Ventana U, hoy queremos mostrarles que la Filbo no solo es un espacio literario, sino también un espacio para otro tipo de proyectos. Acompáñenos a ver un producto que incluye investigación más creación. Parceros y parceras de Ventana U, estamos nuevamente desde la Filbo. Esta vez nos encontramos desde el espacio de Ediciones UCC, editorial de Universidad Cooperativa de Colombia, y nos encontramos con Jack Reyes y Cristian Valencia, quienes ganaron una convocatoria de MinCiencias con un corto de animación. Entonces, bienvenidos a los dos. Gracias por estar en este espacio. Gracias. Y bueno, vamos a hablar un poquito no del corto, sino como de la experiencia de ustedes de hacer este proyecto. Entonces, bueno, queremos contarle a todos y todas que este proyecto empezó a producirse en plena pandemia, en toda la pandemia. Entonces queremos saber cuál fue el reto más grande que ustedes tuvieron, cada uno de ustedes como director y como director de fotografía, para llevar a cabo la producción de Pedaleando. Bueno, primero, contarte que en realidad es una convocatoria de divulgación que era más parecida a una licitación, digamos, no era una convocatoria abierta de creación, sino que era una licitación de divulgación científica del ministerio. Y ahí Animadero se la ganó. Y el reto más grande fue, pues, como encontrarnos con la realidad de producción de un cortometraje animado en stop motion, que el stop motion está medio camino, si bien es animación, está medio camino entre la imagen real y la animación, digamos digital, porque no se puede producir completamente en un computador, sino que necesitamos un espacio físico, luces, maquetas y un espacio a medio camino de la imagen real. Entonces todas las condiciones de la pandemia estaban en contra. La oficina cerró, teníamos que irnos entonces a trabajar en nuestras casas y todo fue como un delegar trabajo de manera virtual en los procesos que eran digitales y en el resto de procesos acomodar en el hogar, digamos, todo el proceso de producción. Y para ti, Cris, ¿cómo fue ser el director de fotografía en estas condiciones que Jack acabo de contarnos? Es bastante, es decir, desde la animación stop motion, digamos que la dirección de fotografía se acopla en el proceso como un proceso en live action, o sea, no es tan alejado de eso. Pero en pandemia sí nos tocó hacer las cosas un poco distinto, justamente estamos en pandemia, apenas íbamos a iniciar producción, entramos en pandemia y ahí se nos acabó, digamos, la cercanía que podíamos tener para poder producir eso de otra manera. Aparte de lo que dice Jack, cerró, digamos, la oficina, el espacio físico que teníamos de la oficina, pues nos tocó como acomodarnos y acomodar los espacios de las maquetas y de todos los espacios en general de la producción. Entonces, desde la dirección de fotografía nos tocó también reducir espacios planos, lentes, jugar mucho con ese tipo de cosas y literal por Zoom hacer iluminación y diseño de fotografía un poco. Entonces eso fue bastante complejo, pero fue mucho el resultado al final de todo. Otra cosa que también deben saber es que ustedes tenían como un personaje, les daban un personaje y cómo fue construir la historia alrededor de este personaje. De pronto, para mí, a veces es más fácil crear desde cero, me siento más libre y pues hay cosas como que si me limitan, me cuesta mucho. ¿Cómo fue para ustedes crear teniendo unas características y un personaje que ya les daban? Claro, en este caso lo que ocurre es que esta licitación tenía varios procesos de investigación más creación y nos dieron la posibilidad de escoger dentro de 6 procesos diferentes, uno musical, uno de diseño de modas, uno de diseño industrial, uno de arquitectura y uno más tal vez era literario. E hicimos propuestas sobre cada uno de estos universos. Al final, cuando se decidió la licitación, tanto a la otra productora que produjo Latidos como a nosotros, nos asignaron una historia. Curioso, por ejemplo, que en nuestro caso Animadero nunca postuló por el de diseño de modas. Entonces, lo que les gustó a ellos fue que la materialidad del stop motion les permitía a ellos imaginarse que el stop motion iba a funcionar muy bien con las texturas de los materiales textiles, pero en realidad nunca hicimos propuestas sobre ese tema. Entonces, más que un personaje,
era sobre un tema de investigación. Y en el caso de Pedaleando era un personaje que se llama Alonso Zuleta, que había hecho diseño de indumentaria para deportes y tiene muchas patentes que ya utilizan muchos deportistas en el mundo que mejoran su rendimiento y sus actividades físicas. Ok, y dentro del corto de la historia vemos que el protagonista tiene un proceso de ensayo y error. Cuenta cómo ensayaba, me gustaban unas cosas, otras no, unas me servían, otras no. ¿Así fue el proceso en la fotografía, ensayo y error, o ya un poco más a la fija? Yo suelo, yo suelo llegar con algo más o menos fijo, más o menos estudiado previo. Yo siendo un poquito ñoño también en mi oficio y planeando o construyendo desde el papel el diseño de la fotografía y de lo que queríamos explorar de acuerdo al guión, de acuerdo a la historia, de acuerdo al personaje y a la dirección en general. Pero claramente estar en el espacio físico ya obliga a muchas cosas, entonces puede cambiar la densidad, la luz, el color, el espacio, las sombras, porque finalmente estos personajes que están acá pues son vivos, entonces tenemos que, eso es como si fueran actores reales, solamente que en miniaturas. Entonces igual hay que hacerle un diseño de iluminación específico para que no se le vea la sombra no sé qué, la sombra sí sé cuándo, el cabello se le vea bien, o sea, iluminar bonito para que el personaje se vea bonito también. Yo incluyo que además hay un reto importante, es que trabajamos con croma. Justamente a propósito de la pandemia redujimos la escala de las maquetas porque no nos cabía en la casa, entonces se redujeron también fondos y trabajamos en croma, que son estos colores digamos sólidos de un solo tono, para eliminar en postproducción y poner otros fondos. Entonces eso también requería, digamos, desde el diseño de iluminación unas características particulares, que si hubiéramos tenido un espacio más grande como el soñado, hubiéramos tenido maquetas mucho más grandes y fondos reales modelados también y construidos, pero acá nos tocó hacer un híbrido ahí como digital y análogo. Claro, eso de hecho no se había pensado justamente desde el principio, o sea, lo ideal era haber hecho las maquetas completas con los fondos, incluso estábamos terminando incluso de pensar esos fondos cómo iban a ser. Al final nos tocó hacerlo con croma y nos tocó adaptarnos un poco y hacer la mixtura pues obligados, y las fotos que ustedes ven o los fondos que ustedes ven de los paisajes son fotografías reales, ¿no? Y casi no se, o sea, no se nota la unión entre una y otra, o sea, se pega el susto, como digo yo. Entonces, sí fue un montón de retos y de verdad era literal Jack desde su casa en la maqueta, yo por Zoom manipulando el computador y por videollamada diciéndole, no, sube un poquito, baja, colócale un difusor, un color por este lado, pon en este lado, y así fue que comenzamos a trabajar. Bueno, y además de la pandemia, que fue un factor importante en esta producción, ¿no? Como una anécdota para el resto de sus vidas, sus nietos, si van a tener hijos o las personas que crucen en el camino. ¿Cuál fue otro reto grande para poder pasar? O sea, que ustedes dicen, esto fue esencial para ganarnos como esta convocatoria, o para que, más allá de ganársela, como que este producto haya sido tan, como que le llegara tanto a las personas, porque no solo quedó en Filbo, también están muchos otros festivales. Entonces, ¿qué creen que fue como que dijeron, aparte de la pandemia, tuvimos que aprender esta cosita más, esto nos costó trabajo, o bueno, ¿qué sería? Hay muchas cosas, todos los procesos tienen muchos retos. Yo creo que en principio este era el de adaptarnos a un tipo de contenido muy particular, que no era un comercial en el que estamos vendiendo un producto, ni era un contenido del que tú decías hace un rato, como que uno se imagina y quiere contar una historia que le nace como de un pulso vital, sino que este está a medio camino. Entonces era algo por encargo, pero que tenía que mantener un espíritu, digamos, como de contenido propio, y que no se sintiera como un comercial del ministerio, sino que se sintiera como un elemento redondo, como un contenido cerrado. Entonces yo creo que eso fue el reto más grande, que no sé muy bien si lo logramos del todo. O sea, yo creo que uno como creador nunca está totalmente satisfecho con el contenido, y claro, ya después del tiempo que lo vuelve a ver y lo vuelve a ver, ya lo termina queriendo, pero yo todavía veo 1000 errores cuando lo veo, y es como, nos faltó muchas cosas por aprender también, y hay muchas cosas que hubieran podido quedar un poco más prolijas y un poco mejores. Pero sin embargo, uno de estos aprendizajes grandes también es que, pese a que fuera un contenido
contenido híbrido ahí como institucional, comercial, se logró hacer un contenido más o menos interesante para un público común, de a pie, como divulgación científica, pero también para un público de audiencias de festivales, porque nos ha permitido estar en 15 festivales. De esos 15, 10 son internacionales: Kenia, Francia, España, Brasil, diferentes lugares, Argentina, como muchos lugares de muchas naturalezas diferentes, que nos da como ese calorcito en el corazón de, bueno, lo hicimos muy caseramente, como una receta muy casera, pero se logró tener un contenido más o menos interesante. Y ya que, bueno, tocamos el tema de los festivales, Jack, quiero preguntarle, ¿qué se siente usted, o sea, cómo se siente usted como director al ver el producto en tantos festivales y tanta gente hablando de eso y comentando, o sea, como a nivel personal, no respuestas correctamente políticas, sino de verdad, como Jack Reyes en su casa antes de dormir, pensando en eso, ¿qué siente? ¿Qué siento? No sé, es difícil porque yo soy más productor. Digamos que realmente he dirigido 3 o 4 cosas. En el resto soy productor. Entonces ya había tenido, digamos, como algunos premios antes como productor, pero como director tal vez es el primer contenido que tiene reconocimientos. Entonces es como un calorcito ya, como un orgullito importante, así como que uno se acuesta feliz y tranquilo. Ojalá esos premios permitieran también que se llegara, digamos, a una audiencia más grande, y también que estos premios permitieran construir más contenido, y eso tenemos que potenciarlo, digamos, como realmente cosechar, digamos, estos premios en pro de que podamos seguir produciendo otros contenidos de naturaleza similares o, bueno, sí, parecidas, pero sobre todo como calorcito, como orgullo, como que realmente da orgullo y da, pues el estudio lleva más de 15 años trabajando, digamos que hemos hecho un montón de contenidos para diferentes públicos. Este era un contenido muy particular que no habíamos producido antes, y es como, uy, lo logramos, un check más, así como otra carita feliz puesta al salir del salón de clases. Está bueno. Y bueno, yo quería añadir algo ahí a eso, y es que al no ser un producto del todo comercial, o que nosotros sabíamos, o que, bueno, digamos, uno saca un cortometraje de ficción normal, tradicional, uno sabe más o menos para qué público y para qué festivales podría llegar a alcanzar o podría llegar a ir. En este realmente estábamos un poquito a ciegas, un poquito en la divulgación también, porque no teníamos claro el panorama ni el mapa también de exhibición. Entonces, y fue un corto sin mayores pretensiones, o sea, lo hicimos bien, lo hicimos tranquilo, chévere, muy, muy bonito, muy bien finalizado. Hay muchos errores, como dice ya, que todavía lo notamos, pero claramente la sorpresa ha sido como estamos en este festival, como ve. O sea, Sí, de hecho, si le preguntas al Jack de hace 1 año y medio o de hace 2 años, yo hubiera dicho, no, pues capaz si están unos 2 o 3 festivales nacionales, de pronto este que les interesa, este tipo, como tiene un poco como de toque de discapacidad, como con una audiencia particular, tiene este toque científico, capaz en estos 2 o 3 festivales, de pronto estamos en una muestra, pero realmente no nos imaginábamos estar en selección y ganarnos ningún premio nunca, realmente, porque era un contenido que estaba en ese término medio extraño, como adolescente, como de un término medio ahí que no se sabía qué iba a hacer y que no suponíamos que iba a irle también. Bueno, y digamos ya un poco para finalizar, a Cris una pregunta, y es, el diseñador se apasionó por diseñar, por crear diseños de ropa y así. ¿Qué tanto te apasiona a ti la fotografía? no, pues la fotografía como tal, digamos que dentro de la realización, ese es mi campo, es lo que me llenó, o sea, aprendí todos los roles un poquito, más o menos, la dirección, la producción, pero lo que me apasiona a mí pues es la dirección de fotografía. Entonces, por supuesto, el crear, digamos, el diseño de fotografía para un corto, pedaleando, u otro proceso, otro contenido, es un camino nuevo todo el tiempo, es de aprender, explorar, volver a diseñar, volver a emocionarme, digamos, en crear espacios que yo, digamos, le puse ese tonito artístico o ese concepto mío a través de la luz, ¿no? Porque finalmente es eso, pues si Pedaleando hubiera sido dirigido fotográficamente por otra persona, probablemente se hubiera contado la misma historia, pero hubiera sido distinto el tipo de características de fotografía que teníamos.
Entonces, cada proceso de fotografía es distinto. Y en mi caso, yo trato de colocarle todo el cariño y todo el amor que puedo para que las cosas se vean bonitas y que todo pues, lo admire y pues, le guste fácilmente y lo vea. Y creo que es importante que todas las personas que están viendo esto sepan que MinCiencias tiene este proyecto de investigación más creación, que desde el 2017 dijo la investigación académica no solo es la de escribir, buscar los biólogos, los científicos, los historiadores, sino que a partir de la creación, del arte, de la música, también hay investigación. Entonces, quiero preguntarles, en este proyecto, ¿cómo se articuló o cómo ustedes hicieron, esa articulación de investigación con animación? Pues primero es que sí, es muy joven en el país y de hecho el ministerio es el ministerio, no sé si el más joven, tal vez hay uno posterior, pero esto era Colciencias que se termina transformando en el Ministerio de Ciencias y tienen un montón de estrategias muy interesantes como todo es ciencia, investigación más creación, bueno, un montón de, digamos como de ramas que tiene el ministerio en las que están propendiendo para que la ciencia se salga de ese lugar aburrido de el científico loco con bata blanca o el matemático lleno de tiza y un tablero resolviendo ecuaciones para llegar a un proceso de investigación más creación, que es un concepto que no es tan reciente, pero que sí, digamos, en la institucionalidad se comienza a aplicar. Para nosotros, por ejemplo, lo más importante en este proyecto específicamente, que era desde el diseño industrial, era el diseño de modas y los personajes, digamos, lo que más construimos en medio del proceso, que no había ocurrido en otro corto, fue ropa de los personajes. Entonces existen muchos vestuarios de los personajes, no de estos que están viendo en pantalla, sino de las versiones cuando era niño, nuestro personaje protagonista, porque era justamente ese proceso y nos tocó convocar a alguien que hace diseño de modas y que hace diseño de indumentaria para grandes, para humanos, y que nos hiciera como todo el diseño de la ropa, que en otras ocasiones lo resolvemos desde lo estético, lo resolvemos desde una función meramente visual. Acá necesitamos a alguien que nos contara un poquito de materiales, si se estiraban, si no se estiraban, si más o menos funcionaba. Esto en llave con el personaje, digamos, original del proceso de investigación, que nos contaba un poco también de su proceso, de cómo había llegado él a este proceso final, digamos, como de tener estas patentes y estos diseños de vestuario para deportes. En este caso, creo que el desarrollo no solamente del vestuario, que sí fue un proceso bastante complejo, sobre todo para cada uno, o sea, literal hacerle los diseños de vestuario a estos personajitos pequeñitos es complejo, pues era también adaptarlo a la idea del principal de la historia, ¿no? Y desde el guión proponerlo así. El guión también lo escribió Jack y fue, creo que clave también para que lo pudiéramos desarrollar de esa manera, ¿no? Y de ahí parte todo también, de ahí parte todo, de la historia, del guión, de los personajes, del diseño también, porque finalmente yo lo que ilumino son a los personajes vestidos. Entonces, eso también va con colores, con las texturas también que se quieren tener. Entonces, ahí hay un engranaje de todos los procesos. Y ahora sí, para finalizar, porque he dicho para finalizar como 20 veces y no finalizo, es ¿qué consejo le pueden dar a los jóvenes universitarios que, bueno, están como empezando, bien sea en la animación, en la producción audiovisual, sonora, bueno, y que se mueven mucho por este área de la creación, del arte? ¿Qué consejo le pueden dar desde su experiencia de todos los años que llevan trabajando y esta experiencia particular con Pedaleando? Yo creo que el consejo más grande, no llevamos tantos años, no somos tan viejos, pero yo creo que el consejo más grande, hay dos vías. Uno es que se necesita alimento y para crear, digamos que la creación no sale de las entrañas ni de las vísceras realmente, digamos, se nace de un alimento literario, pictórico, fotográfico, audiovisual, teatral, como de todas las artes. El consumir, el vivir te permite crear contenidos cada vez más poderosos, eso por un lado. Y por otro lado hay que crear y hay que embarrarla y hay que hacer cosas que tal vez no vayan a funcionar o que no lleguen a buen término, pero hay que hacer, y el hacer te va a permitir comenzar a definir tu estilo, tu camino. Entonces, entre hacer y alimentarte es el mejor camino para todos los que están arrancando. Gracias.
Finalmente nosotros llevando ya varios proyectos, trabajamos juntos desde hace muchos años y finalmente no nos las sabemos todas en este camino. Pedaleando fue hace 2 años y seguimos aprendiendo todo, ¿no? Entonces sí es comenzar a desarrollar, comenzar a hacer, no darle miedo del resultado final, porque ese resultado final va a ser el aprendizaje de uno nuevo más adelante. Entonces sí es importante que sigan, que sobre todo que les guste y que es frustrante a veces también. Entonces ese gusto también que uno tiene por ese proceso audiovisual, sea animación, sea live action, 3D, lo que sea, pues es que a uno le guste, que le llame la atención y que se apasione por eso. Es la única forma de querer evolucionar a través de los años en esta carrera. Bueno, muchas gracias a los dos, a Jack, a Cristian, por permitirnos esta entrevista, por este espacio y también por el esfuerzo que dio este resultado. Vi el corto, me conmovió mucho, de verdad me pareció muy, muy bello, no solo desde lo técnico, sino de la historia alrededor. Y los felicito, espero que los sigan llamando para estos espacios y que todo lo que emprendan pueda seguir alimentando la cultura de Colombia. Muchas gracias y chao. Parceros y parceras, como se pudieron dar cuenta, este es un espacio que la Filbo le abre a todos sus visitantes. Sigan viniendo a la Filbo y síganos en @ventanau1 en Instagram, TikTok, Twitter y Facebook.